Hola a todas y todos. En esta clase vamos a ver todo lo que son los aspectos más importantes para escribir un artículo científico. ¿Ya? Ustedes ya me conocen, yo soy Cibeles González, profesora adjunto del Departamento de Enfermería del Adulto y Adulto Mayor, y vamos a comenzar con esta clase. Bien, este es un organizador avanzado en donde nosotros vamos a considerar los tópicos que vamos a ver en la clase. Ya tenemos 4 tópicos que vamos a ver durante este periodo. Ya uno es cómo el artículo se transforma en una forma de comunicación del nuevo conocimiento, ya porque es importante el manuscrito para comunicar la ciencia. Vamos a ver la parte principal de esta clase, que es cómo se estructura un artículo científico. Vamos a ver unos aspectos que, si bien en menor cantidad le vamos a dar menor profundidad, pero son de igual de importantes, que el proceso de preparación del manuscrito y también el proceso de publicación. Bueno, antes de poder comenzar esta clase, tenemos que comprender y saber y también considerar que dentro de todo el proceso que va a durar todo este semestre, que es la escritura de un manuscrito, ya es un proceso largo, ya no es un proceso lento que yo hoy día me despierto con ganas de escribir y lo termino. Bueno, hay algunas personas que son eruditas y que tienen el tiempo destinado para eso y lo pueden hacer, no hay problema. Sin embargo, cuando nosotros tenemos unas múltiples funciones, tenemos que considerar y también planificarnos en saber que este es un proceso largo. No es algo que yo voy a comenzar hoy día y lo voy a terminar en una semana. Ya es un proceso que tiene que tener una reflexión, que tiene que tener una sistematización para llegar a un buen producto. ¿Ya? También es agotador, al igual que cualquier trabajo que nosotros hacemos, tanto en la parte académica como en la vida general. Este proceso, al ser largo, agota, cansa. Y muchas veces uno va a querer terminar la tarea o no terminarla y dejarla hasta ahí, pero no es la idea. La idea es que nosotros nos coloquemos con la meta de poder terminar este manuscrito y de enviarlo, no solamente terminarlo como una parte para cumplir el requerimiento académico de mi año. No, no es eso, sino que también es para que nosotros podamos dar a conocer este conocimiento nuevo que hemos investigado, ¿ya? Como es un proceso largo que agota, se requiere mucha paciencia, y no solamente paciencia en el sentido de los tiempos, sino también paciencia con el otro, ya con la persona con que yo estoy haciendo el trabajo o con el equipo de trabajo que yo estoy investigando, porque nos vamos a tener que comprender, vamos a tener que trabajar en grupo, vamos a tener discusiones, obviamente muy constructivas, vamos a tener acuerdos y vamos a tener desacuerdos. Por lo tanto, se requiere de mucha paciencia, pero como bien dice ahí la palabra, es enriquecedor. Y cuando uno le toma, por así decirlo, el gusto a esta forma de comunicar la ciencia, se vuelve cada vez más enriquecedor y con una motivación mucho mayor hacia nuestra bella disciplina. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar todo el proceso, debemos tener siempre en cuenta estos aspectos, que son muy importantes, pero que tampoco nos deben a nosotros poner cabizbajo, para nada. Al contrario, nos tienen que alegrar y nos tienen que motivar para poder terminar la tarea. Así que tal como dice ahí el avatar, o mi avatar, a comenzar. Bien, como bien decíamos en el organizador avanzado, perdón, el segundo punto que vamos a ver nosotros es primeramente por qué el artículo o el manuscrito se transforma en una forma muy validada para comunicar el nuevo conocimiento. ¿Ya? Ahí en los tópicos yo coloqué una lluvia de ideas en realidad mayormente del por qué, ya que en cierta forma eso son como que uno las lee y las entiende por sí sola cada uno de esos tópicos que ustedes ven ahí, ¿ya? Entonces, en ese sentido hay que comprender que la principal forma de comunicar la ciencia en las comunidades científicas, porque estamos recordando que este es un artículo científico, es a través de los artículos, ¿ya? Entonces, cuando se publica o la publicación de un artículo, generalmente se refiere que es el resultado de una investigación, ¿ya?
en donde es parte de ese proceso investigativo, ¿ya? Y muchos autores reafirman y dicen de que la investigación nunca se termina hasta que los resultados sean publicados. Entonces, lo mismo que nosotros muchas veces decimos en la práctica, ¿cierto? Lo que no está escrito no está hecho. De la misma forma, nosotros tenemos que tomar esa aseveración para la ciencia y sobre todo para nuestra disciplina. Si nosotros no escribimos algo que no está, que lo hemos realizado, ¿cierto? Y que es ciencia y que es un conocimiento nuevo, quiere decir que no está hecho, ¿ya? Y en cierta forma la comunidad científica no lo conoce. Entonces, por eso, siempre los artículos científicos se transforman en esta forma de comunicar el nuevo conocimiento, ¿ya? Y en ese sentido, siempre el nuevo conocimiento parte del resultado de una investigación, puede ser una investigación primaria, una investigación secundaria, ¿cierto? Y al tener este proceso tan riguroso que tienen los procesos investigativos y donde se publican también, porque generalmente los artículos científicos no son publicados en la revista Magazine u otras, ya esos son artículos que son para la comunidad en general, sino que son publicados en revistas científicas que tienen un proceso riguroso de selección de trabajo y lo más importante es que tienen esta evaluación de pares, ¿ya? Entonces, en este sentido nosotros podemos denominarlo lo que se llama literatura gris, ¿ya? Que es una de las formas de difusión académica y eso así se les denomina a los libros, a las publicaciones científicas, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en cierta forma, como les acabo de decir yo, posee una cierta forma de evaluación que mide la calidad en cómo se realizó esa investigación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, debemos tener súper claro de que cuando nosotros queremos publicar algo, tiene que tener un proceso científico riguroso que le dé validez a esa investigación que yo quiero dar a conocer. ¿Ya? Y como esta investigación es algo nuevo que yo estoy entregando a la comunidad científica, la información que se genera es actual y original. Es algo que otro no tiene, o que en una comunidad se vio de esta forma, o que en esta situación se logró encontrar este aspecto que yo estaba buscando, este fenómeno, ¿ya? Y en cierta forma es la forma más valorada, como bien dice ahí, de dar a conocer el conocimiento. Cuando se publican en revistas científicas, eso es muy valorado, ya no solamente porque se comparte el conocimiento nuevo, sino que tuvo que pasar una serie de procesos que es largo, es tedioso. La publicación en revistas científicas demora desde 2 meses hasta un año, ¿ya? Entonces todo ese proceso riguroso que pasó hasta la publicación para que todo el mundo pudiera conocerla, eso le da una validez y le da un valor, ya que no un valor económico. Ya, bueno, algunas revistas sí lo tienen, como lo veíamos en la clase de las revistas, ¿cierto? Pero, sin embargo, es la forma más valorada de dar a conocer el conocimiento, ¿ya? Y como ahí bien decía un autor, que este autor que también escribe harto sobre mayormente lo que es la redacción de artículos científicos, que dice que no se trata de los medios de información masiva, que es lo que yo les decía recién. No es que yo esté publicando en la revista Vea, ay, qué antiguo, o en la revista Magazine, no, no es eso, sino que en espacios que tengan argumentación y validación del conocimiento. Y por eso es tan distinto este tipo de artículo científico. Bien, entonces en este sentido, ya con todo estos antecedentes de lo que nosotros debemos de comunicar, ¿cierto? Debemos tener entonces o hacer el cuestionamiento de qué es un artículo científico, ¿ya? ¿Por qué queremos nosotros dar a conocer esto? Porque en cierta forma siempre el científico ha buscado la forma de dar a conocer lo que él está haciendo o a lo que él está pasando o lo que está pensando, ¿ya? Desde el siglo XVII ya los científicos intercambiaban ideas por medio de cartas. Antiguamente era muy difícil intercambiarlo porque no estaba tan globalizado el mundo, ¿cierto? Sino que era por libros, ¿ya? Pero ya posteriormente se fueron intercambiando sus conocimientos, sus ideas, sus pensamientos a través de cartas. Pero este era un medio muy limitado, pues no permitía conocer todas las posiciones que pudieran existir acerca de un mismo fenómeno, ya que estaban estudiando.
Entonces, posteriormente todo esto fue avanzando, ¿cierto? Y bueno, hasta el día lo que tenemos hoy día, en donde la UNESCO escribió un artículo hace un tiempo atrás, donde señala que la finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. ¿Ya? Incluso hay una frase de un investigador también que dice que el hombre de ciencia parece ser el único que tiene hoy algo que decir y el único que no sabe cómo decirlo. Qué paradójica su frase, pero es verdad. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que buscamos con el artículo científico, ya para dar respuesta primero con todos estos antecedentes de cómo comunicamos la ciencia, ¿cierto? Es que es un artículo científico, ¿qué es esto? Ya es esta parte de comunicar los resultados de una investigación. ¿Ya? Eso es lo que, pero de una manera clara, fidedigna, válida, concisa, precisa y veraz. ¿Ya? Y en este sentido, hay que recordar que para escribir un artículo científico nosotros no debemos tener unos dotes especiales o dones estratosféricos para poder escribirlo, sino que para poder redactar un artículo científico se requiere mayormente de destrezas y habilidades creativas, ¿ya? Y que la podemos aprender, ¿ya? Y se supone que en este semestre nosotros vamos a poder aprender a escribir un artículo científico. Bien, teniendo ya lo que es más o menos cómo nosotros comunicamos la ciencia, ya sabemos lo que es un artículo científico, ¿cierto? Pero ahora también tenemos que establecer y conocer cómo escribir este artículo, ¿cierto? Como nos decía hace un momento atrás, el avatar que tenemos acá en en una de las primeras páginas, ¿cierto? Que decía, ¿cómo puedo escribir un artículo científico? Bueno, como lo decía también en el audio anterior, ¿cierto? O anteriormente, es que las publicaciones antiguamente eran escritas por carta, ¿ya? Entonces se comentaban estos nuevos conocimientos, o estas ideas, o estos debates de repente científicos, eran publicados a través de cartas, nada más que eso. Ya, pero eso fue en el siglo XVII, pero ya en el siglo XIX, gracias a los microbiólogos Pasteur y Koch, que ellos confirmaron toda su teoría microbiológica de las enfermedades, ¿cierto? Ellos tuvieron la necesidad de escribir de forma detallada cómo fueron los aspectos metodológicos de su investigación para poder como acallar a todos los fanáticos de esta generación que habían y que hablaban de esto de la reproducibilidad y de la generación espontánea, ¿ya? Entonces, en este sentido, ellos fueron los primeros que establecieron un sistema de escritura científica con partes, que tenía que tener esta carta que antiguamente escribían, tenía que tener ciertas partes, ¿ya? Y se conoció como la sigla IMRID, ¿ya? Este fue el principio que estuvieron estos científicos. IMRID, ¿qué es lo que significa? La I significa introducción, la M, material y métodos, la R, resultados, una Y de y la D, discusiones. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros establecemos o vemos una revista científica, muchas veces las revistas científicas dicen seguir formato IMRID, ¿ya? Y cuando nosotros leemos eso, quiere decir que el formato tiene que tener una introducción, una metodología, una parte de resultados y una sección última de discusión, ¿ya? Entonces, en este sentido, en cierta forma siempre los artículos científicos están dando respuesta a 4 preguntas, ¿ya? Primero, ¿cuál es el problema? Y eso se habla mayormente en la introducción. La segunda pregunta es cómo se estudió el problema, y eso da respuesta en la sección de metodología. La tercera pregunta sería, ¿qué se encontró? Y eso, ¿dónde lo encontraríamos entonces? En los resultados, ¿cierto? Y posteriormente la última pregunta, ¿qué significan estos hallazgos? Entonces eso lo vemos generalmente en la discusión. Entonces nosotros cuando escribimos un artículo científico siempre tenemos que tener estas preguntas a un lado para saber cómo yo la voy a escribir. Entonces voy a colocar cuál es el problema y voy a fundamentar todo eso en la introducción, cómo se estudió ese problema, voy a explicar cómo se hizo esa metodología, ¿cierto? ¿Qué se encontró? Aplicando esta metodología, ¿qué se encontró para dar respuesta a este fenómeno, ¿cierto? Que se está estudiando. Y para la discusión tengo que ver qué significaron esos hallazgos
para mí, ya como investigador. Bien, entonces ya con todos estos antecedentes que tenemos, ya sabemos por qué el artículo se transforma como en una forma de comunicación válida para la investigación científica. Bien, ahora vamos con el punto número 3, que es la estructura del artículo. Y aquí es la parte más medular y nos vamos a demorar un poquito más en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Entonces vamos a ver que esta estructura se divide, tiene una división, ¿ya? En donde se establecen las partes centrales y las partes conexas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver en las diapositivas que siguen. Bien, en esta primera diapositiva vamos a ver las partes centrales que conforman el artículo científico. Y ustedes van a ver ahí que tenemos el resumen o abstract, la introducción, el paso 3 sería material métodos o también le llaman metodología o el aspecto más cualitativo se llama ruta metodológica, resultados, discusión y conclusiones. ¿Ya? Ese es el eje que nosotros debemos seguir para la elaboración de un manuscrito. Pero previo a eso, nosotros, ¿qué es lo que dice ahí el avatar? ¿Cierto? Que debemos disponer de una buena información, datos novedosos y bien trabajados, ¿ya? Y que sean, recuerden que siempre los artículos científicos dan información original y actual. Entonces nunca tenemos que olvidar eso, que la temática de investigación que yo tengo que realizar, o que debo realizar, o que voy a realizar, o que estoy motivado para realizar, debe ser actual, debe ser novedosa y no solamente eso, sino que tiene que estar bien trabajada para que pueda yo implementarla en este manuscrito. Bien, entonces la primera parte que nosotros debemos considerar como una parte central del manuscrito es el resumen o abstract, ¿ya? El resumen, en cierta forma, es la representación corta o abreviada y correcta del contenido del documento, ¿ya? El propósito del resumen, como yo siempre le digo también, es despertar el interés de la persona que está leyendo esa primera impresión ya que tengo del artículo, ¿ya? Generalmente, cuando uno está buscando, yo creo que a ustedes también les ha pasado, cuando uno está buscando en alguna temática, ¿cierto?, de interés para dar respuesta a alguna interrogante que yo tengo, ¿cierto?, por la vida, ¿ya? No necesariamente en proceso investigativo, ¿ya? Sino que muchas veces nosotros leemos el título y incluso vamos ni siquiera vamos a una base de datos así como topísima, sino que vamos al Google Scholar, ya que es una base, un repositorio bastante bueno. Yo ojalá nunca lo descarten, es muy bueno el Google Scholar. Y lo bueno es que tenemos ahí todos los artículos en acceso abierto. La mayoría de los artículos se encuentran en acceso abierto que uno puede encontrar ahí. Bueno, eso era un entre paréntesis. Bien, entonces generalmente cuando nosotros vamos a buscar en un buscador así sencillo y nos aparece un título interesante, ¿cierto? Inmediatamente después leemos el resumen, ¿ya? Y si a mí me parece bueno el resumen, ya digo, le hago clic y luego pongo a descargar el PDF, ¿ya? Entonces generalmente el resumen y el título se complementan entre sí para dar esta visión primaria, esta visión llamativa hacia el lector. Ya es importante que en el resumen se debe entender por sí solo, sin la necesidad de leer el artículo. Y eso es lo bueno que tiene que tener el resumen. Cuando un resumen está bien estructurado, bien hecho, debe leerse por sí solo y saber de lo que se va a tratar el artículo sin mayormente indagar y profundizar en el artículo, ¿ya? Entonces, hay algunas consideraciones que nosotros tenemos que tener para la construcción de este resumen, ya que tenemos que considerarlo que puede ser como una mini versión del trabajo completo en general, y por eso siempre es la última parte que se escribe, ya. Cuando ya tenemos toda nuestra visión generalizada del trabajo, podemos escribir el resumen. La extensión máxima son 350 palabras. Hasta algunas revistas dicen 350, otras dicen 300, otras dicen 250 y algunas que son muy estrictas en la síntesis del contenido dicen 150 palabras. ¿Ya? Siempre debemos mantener cuando se escribe un resumen el mismo estilo que se empleó con el resto del trabajo. Ya no tengo que cambiar el estilo de redacción ni el estilo de cómo yo describí el trabajo que se realizó. En este no debemos incluir toda la información, yo creo que eso es lo que más cuesta, es sintetizar
lo que yo ya sé, ¿cierto? Que tengo tanta información que de repente uno no haya cómo sintetizarla, pero ese es el desafío del resumen, es sintetizar lo más llamativo, lo más novedoso, lo más importante que se rescata de la investigación. Siempre debe tener el enfoque o el objetivo del trabajo que se realiza, ¿ya? Generalmente las revistas científicas dicen que se debe publicar con el formato IMRIT, que yo les nombré hace un ratito atrás, ¿ya? En donde este tiene que tener una introducción muy cortita, un objetivo, ¿sí? Las introducciones siempre los piden con objetivo. Tiene que tener la metodología, un resumen de los resultados, destacando aquellos que son más importantes y las principales conclusiones. Nunca, nunca tienen que escribirse con referencias. Los resúmenes no son con referencias, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que tiene que dar una lectura rápida para llamar la atención al lector, ¿ya? Los autores indican, la mayoría de los autores indican que son especialistas en esta área, que debe ser escrito en pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya conozco lo que pasó, entonces como que soy el conocedor absoluto de lo que aconteció en esta investigación, por lo tanto se escribe en pasado, ¿ya? Y como les decía yo en un principio, siempre se debe escribir al finalizar completamente todo el artículo. Bien, la segunda parte es la introducción, segunda parte central, ¿ya? Y ahí le escribí una frase de Eurípides que dice, todo lo que mal empieza, mal acaba. Y por eso es interesante esta frase, porque debemos siempre colocar lo importante en la introducción, y por eso es una parte muy importante del artículo científico, ¿ya? Y siempre la introducción, en este sentido, debe responder a la pregunta del por qué se ha hecho este trabajo. Y hay que recordar que también esta describe el interés que el artículo tiene en el contexto científico del momento. También los trabajos previos que se han hecho sobre el artículo y también los aspectos que son controversiales. Tiene que incorporar no solamente los aspectos del por qué, sino del contexto, ¿ya? Siempre para la introducción es recomendable tener un bagaje importante de revisión de trabajos previamente, ¿ya? Eh, Estas en algunas revistas no son tan extensas, a veces con 2 planas o 3 planas máximo, son buenas introducciones que llaman la atención del lector y que responden a la pregunta del por qué yo estoy realizando el trabajo de investigación, ¿ya? Entonces, en este sentido, el objetivo principal de la introducción es motivar al lector para que lea todo el trabajo, ¿ya? Porque yo si bien me motivo al leer el título y el resumen, al leer una introducción fome, como que me canso y a veces da sueño. Y no es la idea, que con nuestro trabajo no pase eso, que con nuestro trabajo que queremos dar a conocer, ya la persona que lo lea diga, oye, qué interesante, me gustó cómo lo hicieron acá, voy a seguir leyéndolo, ¿ya? Siempre la introducción se debe centrar en el foco principal del trabajo, ¿ya? Y en este sentido debemos ser súper claros con las referencias bibliográficas, ¿ya? Y debemos seleccionarlas muy acuciosamente. Si, por ejemplo, yo quiero publicar en una revista que tiene un alto impacto, ya que está muy bien indexada, no puedo utilizar solamente referencias latinoamericanas. Tengo que utilizar referencias mundiales, Europa, América del Norte, ¿cierto? Asia. ¿Por qué? Porque eso me va a dar también una validez científica en el sentido que hice una buena búsqueda bibliográfica para fundamentar y dar respuesta al porqué de la investigación, ¿ya? Siempre nosotros, cuando leemos una introducción, o sea, nosotros como lectores, ¿ya? O el lector debiera siempre saber el por qué hicieron el estudio. Generalmente la introducción termina con el objetivo, el propósito o la hipótesis, ya en algunos casos. Y muchas veces se organiza, ¿ya? Hay una forma de organizar la introducción que la escribió un autor, ¿cierto? Que dice que la introducción debe responder a 3 aspectos. El primer aspecto, uno son los antecedentes, ¿ya? Y este debe dar respuesta a la pregunta ¿qué se sabe o qué se cree de este problema? ¿Ya?
El segundo punto que debe contener la introducción sería la pregunta o el problema que no está resuelto, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy escribiendo de la gestión del cuidado y que creo que a lo mejor no conozco las percepciones que las enfermeras tienen sobre la gestión del cuidado. Entonces, mi segundo tópico, la pregunta sería, entonces podría colocar, sin embargo, a la fecha no se conoce o no existen antecedentes de estudio que den cuenta del conocimiento de la percepción de la gestión del cuidado. ¿Ya? Entonces siempre debemos primero colocar los antecedentes generales, cuál es el problema o la pregunta que no está resuelta, ¿cierto? Y terminamos siempre con el objetivo, el propósito, la meta o la hipótesis. ¿Ya? Entonces, en este caso, siempre se describe por qué se hizo el estudio y se justifica con las propias razones de nosotros como investigadores. Entonces, en el presente estudio o el presente artículo tiene el objetivo de dar a conocer las percepciones que tienen las enfermeras con respecto a la gestión del cuidado, ¿ya? Y ahí uno lo fundamenta, porque no existe literatura, ¿cierto?, que se haya encontrado en Iberoamérica con respecto a esta temática, ¿ya? Entonces, en ese sentido, uno siempre tiene que dar respuesta a estos tres tópicos en la introducción: a describir antecedentes, establecer el problema no resuelto o la pregunta de investigación, ¿cierto? Y posteriormente siempre terminar con la meta, con el objetivo, el propósito o la hipótesis. Ya. El tercer aspecto o parte de la estructura central que conforma el artículo científico es la parte de material y método, o metodología o ruta metodológica. Y coloqué otra frase de un autor que dice: la preparación de un artículo científico tiene menos que ver con el talento literario que con la organización, ¿ya? Y en este sentido, la organización es muy importante, ¿ya? En esta sección del artículo, siempre debemos responder a la pregunta al cómo se hizo, ¿ya? Entonces nosotros debemos describir, detalladamente todos y cada uno de los pasos que se siguieron para obtener los resultados y todos los materiales que se utilizaron para ello, ¿ya? Esto es como una forma o un procedimiento de cómo nosotros encontramos respuesta al fenómeno que estamos buscando, al fenómeno de estudio, ¿ya? Y en este sentido debe ser sumamente clara la metodología para que pueda ser reproducida y también pueda ser entendible por la comunidad científica, ¿ya? Y en este sentido, el material y método siempre debe organizarse, ¿ya? No solamente describirlo, sino que tiene que estar muy organizado. En las investigaciones primarias, ¿ya? Siempre nosotros escribimos el diseño, la población, el entorno, si es que se hizo o no alguna intervención, ¿cierto? Y también el análisis que se realizó o la forma de cómo se analizó. Para las investigaciones secundarias también sigue el mismo proceso, pero la redacción es distinta. Ya en este sentido, por ejemplo, cuando yo escribo en la parte de investigación secundaria, no tenemos diseño, solamente decimos que es una revisión bibliográfica, una revisión integrativa o una revisión narrativa, ¿ya? En cuanto a la población, generalmente en las investigaciones primarias se describe la muestra, ¿cierto? Y el universo. En las investigaciones secundarias describimos lo mismo, pero de los artículos que se seleccionaron. Y ahí recuerden que lo que nosotros hacemos, que lo que hicimos también, o lo que ustedes han realizado dentro del primer semestre, fue todo el diagrama de selección, cuántos artículos encontraron, la base de datos que tuvieron, ¿cierto? Y esa es la población en cierta forma como para hacer un análogo entre la investigación primaria y la investigación secundaria, ¿ya? El entorno, esto da mayormente a las investigaciones primarias, ¿cierto?, en donde se ha hecho el estudio y las intervenciones, ¿ya? En cuanto al análisis, generalmente las investigaciones primarias describen el análisis ya sea estadístico o el análisis cualitativo, ¿ya? El análisis estadístico describe
qué base de datos depositaron, ¿cierto? Los datos de la investigación, ¿cierto? De los instrumentos recolectados, cómo se hizo ese análisis estadístico. En cambio, en las investigaciones primarias cualitativas se hace un análisis crítico de las entrevistas o de los grupos focales o de los documentos, ¿ya? Y el análisis en el aspecto de la investigación secundaria se refiere al análisis crítico de los artículos seleccionados que dan respuesta a la pregunta de investigación. Siempre en la investigación secundaria la metodología termina con la revisión total de los artículos. ¿Ya? Yo reviso completamente todos los artículos, los leo, los analizo críticamente y se hace el diagrama de selección o en algunas veces que se llama el diagrama prisma. ¿Ya? Entonces ahí tenemos como un análogo entre lo que es material y métodos, metodología, ruta metodológica, ya sea de la investigación primaria o la investigación secundaria, de acuerdo a lo que nosotros queremos mostrar en ese manuscrito. Bien, el cuarto y último tópico son los resultados, ¿ya? Ahí también una frase de John Wesley Powell que dice: el necio colecciona hechos, el sabio los selecciona. Ya, una frase sabia también porque en cierta forma muchas veces nosotros queremos mostrar todo lo que sale de investigación y queremos que todo se sepa en el artículo científico. Sin embargo, recuerden que para generarlo, como dice ahí en la primera fase, el avatar, ¿cierto? Que dice, nosotros no solamente debemos tener los datos, sino que tenemos que tener una buena idea, debe ser novedoso y debe estar bien trabajado, ¿ya? Y en este sentido, los resultados de eso es que debemos seleccionar lo que es importante y lo que responde al propósito del estudio o del manuscrito que nosotros describimos en la introducción, ¿ya? En esta sección hay que recordar que se reportan los nuevos conocimientos, todo lo que se encontró y lo que yo selecciono que es importante para dar a conocer a la comunidad científica. Esta parte generalmente se transforma en la parte como más sencilla de la escritura del manuscrito porque es lo que nosotros ya conocemos, ¿ya? En cuanto a redacción, ¿por qué? Porque en esta incluye tabla, esquema, gráfico y en cierta forma estas figuras, ¿cierto? Se expresan por sí solas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros escribimos los resultados, debemos evitar siempre la redundancia. Si yo coloco los datos sociodemográficos en una tabla, ¿cierto? Eso no lo tengo que volver a escribir o redundar en un párrafo, solamente destaco lo que me parece interesante de los aspectos sociodemográficos del estudio, ¿ya? En este sentido, nosotros debemos tener siempre algunas consideraciones cuando presentamos los resultados. Uno, primero que todo, es haber entendido los resultados, porque si yo no entiendo los resultados, es imposible que pueda escribir adecuadamente el resultado de esa investigación, ¿ya? En este caso, los datos siempre se presentan sin interpretarlos. Yo solamente presento lo que encontré. Si yo estoy investigando sobre la aplicación de un ungüento para la prevención de las lesiones de piel, solamente tengo que colocar lo que se encuentra, no interpretar. Es que puede ser que este ungüento sea útil porque es a base de esto. No, eso no es lo que estamos presentando. Nosotros estamos presentando lo que dice la evidencia, es que el ungüento, no sé, o en este caso el ácido graso hiperoxigenado, previene las lesiones por presión. Eso es lo que dice la evidencia, no dice cuál es mejor. Ya, o sea, nos va a decir quizás después, pero en este caso los resultados siempre nosotros debemos presentarlos, describirlos sin analizarlos, ¿ya? Siempre nosotros debemos evitar la información que sea innecesaria y repetitiva. Hay muchas veces en que uno cuando lee los artículos científicos nota como cierta verborrea y como que hablan y hablan de un tema y dan vuelta dentro del mismo tema y generalmente nombran a varios autores o a los filósofos y nos vamos dando en la misma vuelta, en la misma temática.
y no va diciendo nada, va repitiendo la misma idea pero con diferente interpretación. Y eso no son resultados, ¿ya? Nosotros lo que buscamos los resultados es que demuestre lo que yo coloqué como propósito de la investigación, ¿ya? En esta parte siempre se debe decidir cómo van a presentarse los resultados. Si los queremos presentar con texto solamente, con texto y tablas, con texto, tablas y figuras, solamente con tablas o solamente con figuras, ¿ya? Y luego debemos elaborar un esqueleto de la secuencia de los resultados a mostrar, ¿ya? En este sentido, entonces yo selecciono qué es lo que vamos a colocar, cómo se va a presentar esos resultados, ¿cierto? Y qué secuencia van a tener estos resultados, es decir, los detalles que van desde lo más general a lo más específico. En cierta forma, siempre nosotros debemos elegir la mejor forma de mostrar los resultados, porque hay aspectos que a lo mejor se describen mayormente con el texto. Pero si yo quiero presentar un análisis o un análisis estadístico, a lo mejor es mejor las tablas. O en este caso, cuando nosotros hacemos revisiones bibliográficas o revisiones sistemáticas o revisiones narrativas o integrativas, para nosotros muchas veces es mejor la tabla porque mostramos cuántos artículos publicamos, ¿cierto? O buscamos, perdón, de qué años fueron, el autor y la temática principal de ese manuscrito. Las tablas son súper utilizadas en la revisión secundaria porque son más fáciles de leer. Entonces uno cuando ve las tablas en las investigaciones secundarias, que son los de revisión, ¿cierto? Uno ve cuántos artículos tuvo los resultados y qué resultado arrojó ese artículo, ¿ya? Pero a lo mejor en una investigación, por ejemplo, si yo quiero ver el comportamiento de un indicador de enfermería, a lo mejor me es mejor mostrar un gráfico, ¿se fijan? Entonces, en ese sentido, siempre cuando nosotros veamos los resultados, debemos tener en cuenta esto que yo les decía. Tópicos principales. Evitar todo lo que es la redundancia, ¿ya? O la información repetitiva. Debemos entonces decidir qué quiero mostrar, que dé respuesta a la pregunta de investigación, ¿cierto? O al objetivo del manuscrito, cómo lo voy a mostrar, ya sea texto, tabla o figura, y después elaborar una secuencia de esta selección, ya que va generalmente desde lo más general a lo más específico. Bien, entonces el quinto punto es la discusión, ¿ya? Y ahí la frase de Albert Einstein: si usted va a describir la verdad, deje la elegancia al sastre. ¿Ya? Y eso es súper interesante también esa frase porque en cierta forma la investigación que nosotros queremos dar a conocer no solamente tiene que mostrar una buena introducción, una buena metodología y un buen resultado, sino que para muchos autores la discusión es el aspecto medular del artículo científico, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, tengo un material y método excelente, unos resultados que dan respuesta, pero tengo una discusión pobre, que solamente la analizo a nivel local o que solamente vuelvo a repetir los resultados, eso no va a generar el conocimiento nuevo ni tampoco va a dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿ya? Por eso muchos afirman, como les decía, que la discusión es el corazón del artículo científico, ¿ya? Y en cierta forma, muchas veces, y yo creo que a ustedes también les ha pasado, que nosotros leemos el resumen e inmediatamente vamos a la discusión, ¿ya? Porque es la parte donde se genera este choque o esta unión con lo que se encuentra en la investigación con lo que ya existe, ¿ya? De todas maneras se transforma en la sección más compleja de elaborar y es por eso nosotros también que siempre le damos más ponderación en cuanto a valor en nota a la discusión, ¿ya? Porque se pone a prueba en este sentido la discusión la fortaleza científica de aquí del investigador o del equipo investigador, ¿ya? Entonces por eso es tan importante la discusión, ¿ya? Y en este sentido la discusión o en esta sección, perdón, también se interpretan los datos
en relación a los objetivos originales o al propósito principal del estudio y al estado del conocimiento actual del tema, no solamente a lo que yo encontré, sino a lo que ya existe, ¿ya? En cierta forma, ¿qué es lo que se sugiere para elaborar una buena discusión? Como su nombre lo indica, discute lo que yo encuentro con lo que ya existe, ¿ya? Entonces, algunas sugerencias son que uno siempre debe comparar lo que encontramos con lo de otros autores. Y es por eso que siempre en la discusión uno siempre va a tener más artículos para poder discutirlo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros escribimos las discusiones, siempre tienen que ser, por ejemplo, el artículo, yo voy nombrando lo que se encuentra en este presente estudio. Se encontró que el uso de los ácidos grasos hiperoxigenados fueron, ¿cómo se llama?, de importancia o previnieron las lesiones por presión. Lo que se relaciona con el estudio realizado por Juanita Pérez en la Universidad de Deusto, ¿cierto?, que indican en un estudio realizado a 1000 pacientes que les previnieron las lesiones por presión. ¿Se fijan? Entonces yo voy ahí haciendo una comparación de lo que yo tuve con lo que se encuentra en la realidad. O también en las revisiones, por ejemplo, en la revisión resultó, a lo mejor yo estoy investigando en una revisión sobre el uso de por ejemplo, la prevención de las lesiones por presión en prono, ¿ya? Y a lo mejor estoy buscando cuáles son las mejores medidas de prevención de las lesiones en prono, que es lo que me muestra la evidencia. Y a lo mejor un estudio va a mostrar que la mejor medida de prevención en prono es el cambio de posición cada 2 horas. No sé, un ejemplo le estoy dando, súper burdo. Y ahí eso me lo muestra la evidencia, pero en otro estudio refieren de que la utilización de barreras protectoras o de apósitos protectores en la región, en las zonas de presión, disminuyen la aparición de la lesión en prono. Entonces ahí es una comparación de los distintos estudios que yo busqué con lo que ya existe, ¿ya? Y en esta también en la discusión se alcanzan también las nuevas ideas. ¿Qué es lo nuevo que encontré? Y siempre uno dice, ¿qué es lo nuevo en la discusión? Y eso tenemos que nosotros siempre buscarlo. Aquí hay que tener harto ojo con la discusión, que no debemos volver a repetir los resultados. Ya los resultados ya están descritos, ¿ya? Y solamente hacemos un análisis de esos resultados y cómo esos resultados se relacionan o los comparamos con la evidencia actual, ¿ya? Generalmente en esta sección se escribe en presente. Por ejemplo, estos datos indican que, ¿ya? Porque los hallazgos del trabajo ya se consideran ya evidencia científica, por eso se escribe siempre en presente. Entonces también en la discusión uno también no solamente compara o analiza, sino que también identifica las futuras necesidades de investigación, y esto es como que yo me pongo en perspectiva para el futuro de lo que tengo que encontrar, y también esto se asocia también a que yo puedo especular o puedo teorizar, ¿ya? Con una imaginación lógica, obviamente, ¿ya? Los aspectos más generales de lo que se encontró, ¿ya? Y generalmente esta parte de las teorizaciones o de las especulaciones, que son basadas obviamente en el conocimiento científico, muchas veces genera mayor interés ya de lo que nosotros pensamos en la discusión. Y obviamente también la discusión establece todo lo que es lo nuevo, ya es como sacar a la luz todo lo que se encuentra. Si yo encuentro un resultado que a lo mejor no es tan bueno, también se muestra. Los resultados son resultados, pero como yo lo discuta con la evidencia que se tiene, es lo que me genera el conocimiento nuevo. Y no es que sea malo o bueno, son resultados. Uno tiene que considerarlo de esa forma. Bien. Entonces, en ese sentido, siempre nosotros debemos hacer una discusión considerando que no se deben repetir los resultados. Bien, y para finalizar, la sexta parte de la estructura central del artículo científico son las conclusiones. En este sentido, no tenemos que confundir ni conclusión con discusión, ni menos con resultado, ni tampoco repetir lo que ya se ha dicho,
¿Ya? ¿Por qué? Porque en cierta forma las conclusiones dependen de los resultados, ¿ya? Y en este sentido, eh, dependen también del análisis que se hagan de esto y toman también en consideración el marco teórico como los objetivos, ¿ya? Entonces, nosotros cuando construimos una conclusión debemos evitar eh, el partir más que los datos, ¿ya? Nosotros buscamos en la conclusión resaltar el principal aporte de la investigación, ¿ya? Eso es lo que buscamos con la conclusión. Generalmente las conclusiones son bastante pequeñas, ya a veces 2 párrafos, no más que eso, en donde también se incluyen en esta sección como algunas interpretaciones alternativas o también o algunas líneas adicionales para investigaciones futuras, ¿ya? Y obviamente todo esto en base a los resultados obtenidos y la relevancia también se incorpora en este sentido las conclusiones, la relevancia que tuvo el trabajo o las aportaciones de esta al tema de investigación. Ya la conclusión es bastante sencilla, eh, pero se debe estar muy segura de lo que se discutió y lo que se encontró. ¿Ya? En cierta forma, siempre en la discusión uno tiene que, perdón, en la conclusión tiene que escoger bien el mensaje. Todos los elementos del artículo en este sentido deben dar respuesta, o no deben dar respuesta, sino que deben ser canalizados al tema central y al tema al que deriva los datos. Por lo tanto, siempre la conclusión va a ser esto, ya va a ser el aporte principal de la investigación. Siempre nosotros debemos, en este caso cuando se elabora todas las conclusiones, debemos quedar como satisfechos con lo que nosotros escribimos y con lo que nosotros encontramos, ¿ya? Bien, esas han sido las partes centrales del artículo científico, así que vamos a continuar ahora con las partes conexas, que son las partes que nosotros también le llamamos preliminares y partes finales. Bien, ahora continuamos con las partes conexas que se llaman y también las partes finales o preliminares como yo les decía anteriormente. ¿Ya? Una de las partes conexas importantes es el título. ¿Ya? Y esta parte es súper relevante porque se transforma en una guía para el que lee o el que busca alguna temática de investigación. Los teóricos dicen que el título, su extensión no debe extenderse más de 15 palabras, por eso generalmente en las revistas ustedes van a encontrar de que tiene que tener un título máximo 15 palabras, ya porque se debe a que en la menor extensión de palabras podamos nosotros describir los contenidos del trabajo. Lo ideal es que siempre lo escribamos entre 10 a 12. Ya la mayoría, yo creo que casi el 90% de la revista pide 15 palabras. Ya, aunque hay alguna revista que yo me he encontrado que piden 8 palabras. Ya, y eso es un desafío para nuestra capacidad de síntesis. ¿Ya? Entonces el título debe ser efectivo para mostrar de una manera sintética lo que nosotros queremos evidenciar y lo importante del trabajo. ¿Ya? Siempre, si bien el título uno lo coloca al final, siempre es importante colocar o empezar la escritura del artículo científico con un título tentativo, ¿ya? Y posteriormente, cuando yo ya tengo todo el análisis resuelto, tengo la discusión, tengo la conclusión, tengo también hecha la introducción y obviamente el resumen, ya después de eso tengo una mirada general de lo cómo se construyó y con esta idea del inicio nosotros construimos el título final, ¿ya? Siempre se evitan los subtítulos. Generalmente los artículos de revista científica tienen solamente un título grande y lo ideal es que nunca tampoco coloquemos abreviaciones, ¿ya? Por ejemplo, UCI, LPP o CBC. Generalmente las abreviaciones no se no se entienden o no son conocidas a nivel mundial como para que uno las pueda escribir y por eso se evitan. Y también lo que nosotros debemos utilizar es palabras que nos informan, por ejemplo, escribir informe preliminar de. Eso no nos dice nada el informe preliminar o, por ejemplo, observaciones
o estudio de, contribuciones de, ya. Eso elimina, esas palabras, las contribuciones o el de o el informe, son palabras que no informan. Entonces uno tiene que colocar análisis del comportamiento del indicador. No sé tanto. ¿Se fijan? Cuando nosotros escribimos un buen título, siempre debemos colocar, ¿cómo se llama esto? Tenemos opciones. Ya hay un autor que estuve leyendo que las opciones dan respuesta a ciertos tipos, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero ver un tema de la tesis o un tema de estudio, ¿ya? O muchas veces lo quiero dar como pregunta. Por ejemplo, ¿tienen los niños infectados por el Helicobacter pylori una respuesta predominante a? ¿Ya? O también puedo destacar la controversia de la investigación, por ejemplo, respuesta inmune tanto versus lo otro. O destacar la conclusión, ¿ya? Los niños infectados por esto dan no sé qué. ¿Te fijan? Entonces, en ese sentido nosotros tenemos opciones para poder escoger un buen título, ya sea en el tema de la tesis, ya sea basado en la pregunta central, ya sea para destacar la controversia o ya sea para destacar la conclusión. La segunda parte de un artículo es importante la autoría, ¿ya? Y en este sentido, siempre, ¿por qué es importante la autoría? Porque las personas que escriben o que realizan la investigación deben ser conocidas también. No solamente la investigación se conoce, sino que las personas que también lo conocen. Generalmente en la autoría se consideran todos quienes hayan participado en la realización del manuscrito, desde la confección de la idea hasta la escritura completa del manuscrito, ¿ya? Y esto es lo que pasa también con los académicos, ¿ya? Porque generalmente ustedes van a tener docentes tutores y en ese sentido los docentes generalmente se transforman en quien genera la idea, ¿ya? Y quien apoya obviamente en todo el proceso. Si bien los estudiantes realizan todo el proceso de trabajo duro, la revisión crítica, la idea, el apoyo metodológico, eso también se considera autoría dentro de los artículos científicos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, siempre debemos incorporar a nuestros tutores en todo lo que nosotros hagamos como investigación científica, independientemente que el estudiante sea quien hace el trabajo medular, ¿ya? En este sentido, para fines de las investigaciones, siempre se sugiere colocar la autoría y obviamente colocar a su docente tutor, ¿ya? Recomendamos nosotros que para los docentes siempre sean quienes estén en contacto con el mail. ¿Por qué? Porque muchas veces, tanto los estudiantes como de pre como de posgrado, se van de nuestra casa de estudio. Entonces, en ese sentido, por eso es importante que el docente quede con el mail de correspondencia, ¿ya? La autoría la tienen todos, ya sea primer, segundo, tercer autor, ustedes lo deciden cómo se van a llevar por eso, pero el mail de correspondencia siempre nosotros sugerimos que sea el docente tutor. ¿Por qué? Por esto mismo, porque muchas veces tanto los estudiantes del PEI posgrado se van de la casa de estudio, se dedican a sus labores obviamente más clínicas y muchas veces llegan preguntas. A las personas le han escrito, hoy ustedes escribieron este artículo, me gustaría saber cómo lo hicieron esta cosa. Entonces, eso siempre se estila de que el profesor sea quien sea el medio de correspondencia, ¿ya? Y es importante porque siempre los autores deben adscribirse a una institución, ¿ya? Siempre las revistas van a solicitar una afiliación institucional de todos los autores. ¿Ya? Y en este sentido, como yo le explicaba también en la clase de revistas, ¿cierto? Lo ideal es que cada uno de los autores también esté inscrito en un registro de autoría, que cada vez se está haciendo más
conocido que es el ORCID, ¿ya? Y mucho más utilizado. Esto comenzó hace varios años atrás, pero ya todas las revistas lo están solicitando. Entonces, en este sentido, no solamente resguardar el orden de la autoría, quién va a recibir la correspondencia, sino también la afiliación institucional y también la inscripción en alguna base de datos de manera formal. ¿Ya? El tercer tópico que se ve las estructuras conexas del artículo científico son las palabras clave. Uno, en cuanto a número de palabras, y el dos es como es cómo se seleccionan las palabras que se utilizan, dependiendo de la revista, ¿ya? En este sentido, generalmente las revistas piden de 3 a 5 palabras claves, que ustedes la pueden encontrar tanto en los descriptores de la salud como en el diccionario médico, ¿ya? El descriptores de la salud es lo que más nosotros utilizamos a nivel de Latino e Iberoamérica. Si quieren mandar a una revista más anglosajona de habla inglesa, lo ideal es que se utilicen palabras del tesauro de las ciencias médicas, que es MECH, ¿ya? Y en este sentido siempre deben estar vinculadas con el problema de investigación. Si yo, por ejemplo, estoy hablando de la gestión del cuidado, la gestión del cuidado no sale como descriptor en ninguna parte, pero sí lo puedo asociar con la administración, con el cuidado de enfermería, con la atención de enfermería, ¿ya? Si yo voy a hacer de UCI, la palabra clave es unidad de paciente crítico o cuidado intensivo en algunas partes, en algunos descriptores. Entonces siempre yo tengo que, estas palabras claves tienen que estar vinculadas al problema de investigación. Hay que tener harto ojo porque muchas veces se confunden, por ejemplo, en las investigaciones secundarias, porque nosotros hacemos búsqueda bibliográfica basada en palabras claves para esa búsqueda, no necesariamente van a ser las mismas que yo utilizo para el manuscrito completo. Ya hay que tener harto ojo ahí. Si yo selecciono las palabras lesiones por presión, indicador de calidad y hospital, esas son las palabras que yo realizo para mi búsqueda. Pero para el manuscrito yo puedo hacer lesiones por presión o lesiones de piel, que es más general, puedo utilizar recinto hospitalario o puedo utilizar administración de enfermería o parte de la gestión de enfermería, que también es parte de la prevención y la protocolización, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, siempre las palabras clave deben dar respuesta y estar vinculadas al problema de investigación. Hay algunas palabras claves que son sustantivos compuestos, no frases. Ya, por ejemplo, existe enfermería quirúrgica. Eso no es una frase, sino que son dos sustantivos que están compuestos que me dan un concepto. ¿Ya? Cada una de las palabras claves tienen como sus propios tesauros, o sea, unas disciplinas, son como tesauros disciplinarios. En el caso de nosotros, en enfermería, nosotros utilizamos ¿cómo se llama este? El de la que le dije recién, el DEX, ya de la ciencia, los descriptores de las ciencias de la salud, y el MEDS, que es el tesauro que se ocupa de Medical Subject Aidings, ya, todo lo que es las ciencias médicas. Bien, seguimos entonces con la cuarta parte de la estructura conexa, ¿cierto? Que son los agradecimientos. En este caso no todas las revistas lo solicitan, hay algunas revistas que no lo solicitan, pero a veces los autores lo escriben igual y también la revista lo respeta y salen descritos. Y también en esta parte muchas veces también se describen los conflictos de interés, a veces lo hacen no una declaración, pero sí le dicen que lo nombre, ¿ya? Bien, los agradecimientos, como les decía, se siguen diversas prácticas en función a la disciplina científica que se está tratando, ¿ya? Y en este sentido, los agradecimientos uno debe incluir a todos los colaboradores que apoyaron el proceso de investigación, a las entidades financieras que estuvieron con los gastos, si es que los tuviéramos, ¿cierto? A las instituciones que colaboraron y también a los colegas o a las personas que participaron en el estudio, ¿ya? Se evitan muchas veces los agradecimientos como más efusivos, por ejemplo, agradezco a Dios y a la Virgen por esto. No, generalmente eso no se da, eso se llama elastesis, ¿ya? No en los artículos científicos, sean agradecimiento, por ejemplo,
a los colegas que participaron respondiendo a la encuesta, o a la enfermera supervisora o a la enfermera subdirectora de gestión de cuidado, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si teniendo esto, uno se dice que como que hay dos tipos de agradecimiento. Uno a quienes participaron en la elaboración técnica del artículo, ¿cierto? Pero que no alcanzan este reconocimiento para ser, para la redundancia, reconocidos como autores. Y el otro sería quienes proporcionaron apoyo financiero y administrativo. ¿Ya? Entonces, en esas dos partes nosotros podemos escribir los agradecimientos. Bien, el quinto paso, o la quinta parte, perdón, de la estructura son la cita y la referencia. Ya en este sentido, ¿por qué la importancia? Porque nosotros debemos reconocer quiénes son un aporte teórico o un aporte en la fundamentación o en la discusión de nuestra investigación. ¿Ya? En este sentido, uno siempre tiene que seguir la normativa de que indica la revista. Generalmente las revistas en las que nosotros publicamos están en normas de Vancouver, ¿ya? Pero hay otras revistas que son de ciencias sociales y hay algunas revistas del área de la salud que están prefiriendo la citación y las referencias en APA, ¿ya? La citación se refiere a cuando yo coloco o nombro dentro del texto algún referente, ¿ya? Y la referencia bibliográfica es cuando yo escribo ese referente, dónde lo encuentro, en qué lugar, en qué página web, ¿ya? Por ejemplo, si yo escribo que a lo mejor los ácidos grasos hiperoxigenados son útiles para la prevención de lesiones por presión, en Vancouver tendría que colocar al final de mi aseveración, entre paréntesis, una numeración que hace referencia a ese concepto que yo acabo de describirle, ¿ya? Y van en orden correlativo. En cambio, y esa es una citación, en cambio, en la cita APA yo tengo que escribir el apellido del autor seguido con una coma y posterior a la coma el año en que el autor escribió esa aseveración. Y en la referencia bibliográfica se escriben por orden alfabético, ¿ya? Independientemente de cómo fueron citados. Entonces, en ese sentido, para tener un orden nosotros, en cierta forma, de cómo vamos a describir la citación y las referencias, debemos guiarnos siempre por lo que dice la revista. Si la revista pide APA, nosotros nos guiamos por la última edición de APA. Si pide Vancouver, nos guiamos por la última edición de Vancouver. Incluso las revistas lo tienen descrito, siguiendo las normas Vancouver que los pueden encontrar en este link. ¡Pum! Y uno aprieta el link y salen todas las normas Vancouver de cómo las podemos explicar. Y lo mismo para las APA. ¿Ya? Eso más o menos con las citas y referencias a la importancia. Sí, siempre todo lo que nosotros encontremos tiene que ser referenciado. Si hay conocimiento nuevo, obviamente ese nuevo tiene que ser referenciado porque es el conocimiento que nosotros estamos dándole, por ejemplo, en la conclusión. Generalmente las conclusiones no van con referencia. Es el conocimiento nuevo que se concluye del proceso investigativo que se escribe en este manuscrito. Bien, y los anexos son todas aquellas partes que no se incluyen en el artículo científico, pero que son útiles para poder interpretarlo, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a hablar sobre los instrumentos que se aplicaron en una encuesta, muchas veces los anexos se envía el instrumento o la entrevista o muchas veces las tablas de cómo se llegó a la recolección de los artículos científicos en el caso de las investigaciones secundarias, ¿ya? Entonces, en este sentido, todo esto también responde a la indicación que tenga la revista. Muchas revistas consideran como anexo las tablas, las figuras y los gráficos, mientras que otras consideran como anexo los instrumentos, tablas, gráficos y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, siempre se deben leer muy bien las indicaciones de los autores que tenga la revista para poder nosotros escribir nuestro manuscrito de acuerdo a la indicación que tenga esa revista para el manuscrito que yo quiero enviar. Ya, vamos finalizando ya con la clase. Esta es la penúltima parte, que es el proceso de preparación del manuscrito.
En este sentido yo no sabía si colocarla antes de empezar a decir todas las partes del manuscrito o colocarla al final. Decidí colocarla al final porque en cierta forma esta es como las generalidades de cómo uno prepara este manuscrito, ¿ya? Y ahí como dice el avatar, o la señorita ahí corriendo, ¿cierto? Que dice que posee 4 apartados, ¿ya? El proceso de preparación del manuscrito, dentro de estos 4 apartados, el primero es que nosotros debemos establecer un plan de escritura, ¿ya? Y este plan de escritura no se refiere solamente a cómo lo voy a escribir, en qué persona verbal, en qué tiempo verbal lo voy a escribir, sino que al plan de actividades, ¿ya? Generalmente un plan de actividades, lo que dicen los entendidos, ¿cierto? Que debe ser contemplado en 12 semanas, desde el inicio del artículo hasta que se envía. Eso quiere decir que son 3 meses. Ya, sin embargo, nosotros los hemos planificado para un semestre, por lo tanto vamos a tener una holgura más de tiempo para poder desarrollar el manuscrito, ¿ya? Durante este periodo nosotros siempre debemos asignar tiempo para diferentes actividades, como por ejemplo el plan, cómo vamos a hacer el seguimiento de las actividades, cómo vamos a comenzar este manuscrito, eh, cómo vamos a discutir la escritura con los compañeros, con los colegas, ¿cierto? Y escribir también las principales ideas del artículo. Lo ideal es que también en esta etapa siempre nosotros hagamos un borrador con las principales, con las ideas fuerza que nosotros podamos argumentar en este manuscrito. Y también debemos definir la revista, ¿ya? Siempre se recomienda que se evalúen 3 revistas, ¿ya? Para que nosotros podamos tener la decisión final. Y eso se toma consensuado en el equipo, ¿ya? Y con su profesor tutor. Y en cierta forma, lo ideal es que nosotros elijamos una revista y reescribamos el artículo de acuerdo a las indicaciones de esa revista, ¿ya? Y obviamente volver a revisar las fuentes teóricas de la investigación y también todos los datos los cuales se contrastan o se asocian con el objetivo que nosotros nos planteamos, ¿ya? Generalmente lo que dicen los entendidos en el tema y que están basados a veces en muchos estudios es que se establezcan que a la 8ª semana de trabajo el artículo se vaya terminando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en las otras 4 semanas que quedan se van a dedicar a la revisión, a la edición del trabajo y todo lo que conlleva la parte final, ¿ya? En este sentido, nosotros vamos a tener un poquito más de tiempo porque recuerden, como les dije en un principio, vamos a tener todo el semestre para poder elaborar el manuscrito, así que vamos a estar bien holgados de tiempo con respecto a lo que se establece la parte, los teóricos con la escritura del artículo, ¿ya? Entonces, lo que se recomienda en esta parte, en este plan de escritura, es que siempre nosotros planifiquemos esta etapa, que son desarrolladas primeramente a la organización de la investigación y que se escriba el cuerpo del artículo donde estén todos los componentes que nosotros vimos en las diapositivas anteriores. El segundo apartado o la segunda parte del proceso de preparación del manuscrito es iniciar la etapa de preparación o la etapa inicial de preparación, perdón. ¿Ya? Y lo que dice la teoría es que esta es la parte más difícil de comenzar, ¿ya? Porque en cierta forma uno tiene de repente tantas ideas y tantas cosas que quiere evidenciar en el trabajo, en el manuscrito, que es difícil llegar al cómo lo logro colocar de forma escrita, que se entienda y que sea llamativo y que motiva al lector. Es muy complejo, ¿ya? Hay un autor que estableció en el año 2009 unos elementos, que son muchos, son 14 elementos, para poder soslayar esta etapa. Ya yo los voy a nombrar solamente, no los voy a explicar. Uno, primero que hay que seleccionar los datos que se van a manejar en el artículo. ¿Ya? Eso es lo primero que debemos hacer,
¿Qué dice este autor? Dice que también debemos hacer reuniones con el equipo, que eso lo vamos a hacer nosotros porque vamos a tener tutorías semanalmente con todos nosotros, ¿ya? Como punto 3 dice que debemos revisar la información que se proporciona, ¿ya? Y en este sentido es importante y que nosotros también lo recomendamos en el primer semestre y que también lo describo yo en la clase de las revistas, ¿cierto? Que debemos ver los modelos de artículos que acepta la revista. En el área que yo estoy escribiendo, por ejemplo, si voy a escribir un artículo de revisión, que es lo que ustedes van a hacer ahora, tengo que revisar cómo son los artículos que recibe esa revista, ya, de revisión. Debo definir también en esta fase de cómo van a presentarse los datos y los resultados, ya, cuáles van a ser, cuáles no, qué es lo que utilizar, se fija lo que nosotros hablamos en la etapa de los resultados. 5, debemos marcar las ideas fuerza, ya que es como la lluvia de ideas, lo fuerte que tengo que marcar para poder desarrollarlo. Como les decía en un inicio también en la parte del título, colocar algunos títulos momentáneos para el trabajo, porque eso le va a dar identidad también al trabajo, ya, y va a construir una realidad propia en donde voy a escribir el manuscrito, ¿ya? Y redactar un borrador, tanto de los métodos, de la introducción, de los resultados. Me gusta o no, lo redacto, ya de forma borrador y después lo podemos destrozar entre el grupo, las compañeras, ¿cierto? Los colegas, uno lo destroza y lo vuelve a hacer, ya, pero la idea es que siempre rompamos el hielo. El punto 10, que es preparar un borrador de la discusión de los resultados y las conclusiones, ¿ya? Y como punto 11 dice este autor que también debemos escribir un borrador del resumen, porque eso también nos va a ayudar a establecer esta etapa que es de difícil preparación. Posteriormente hacer un borrador también de las palabras claves y iniciar la escritura organizando todos estos borradores, el borrador de la introducción, el borrador de la metodología, el borrador de los resultados, de la discusión, de las palabras clave, todos esos borradores los juntos, que son como la idea fuerza, y voy hilando y haciendo un eje transversal que me dé en mi artículo científico. El tercer punto, que es atender a los requerimientos de la edición final, y esto qué quiere decir, que cuando nosotros terminemos el trabajo, lo primero que tenemos que hacer es alejarnos de... no es que lo queramos abandonar, para nada. Lo que pasa es que cuando uno está tan inmersa en la lectura, relectura, revisión y revisión de lo que estamos haciendo, muchas veces estamos sesgados con nuestra mirada y con nuestra lectura. Por lo tanto, siempre se recomienda de que nosotros, una vez que hayamos escrito y no hayamos discutido y hayamos hecho todo el trabajo, ¿cierto?, nos alejemos, ya, ojalá 2 días, para alejarnos de todos los pensamientos que tengamos de nuestro trabajo, y posteriormente lo volvemos a leer con la finalidad de que nosotros podamos refrescar y reordenar las ideas o contenidos que a lo mejor en un momento no le encontrábamos cuando lo estábamos haciendo hace 2 días atrás, ¿ya? Entonces, en este lapso, cuando nosotros tenemos esta como limpieza mental, ¿cierto?, de nuestro trabajo, posteriormente al leerlo de nuevo, ahí debemos corregir los errores, la redacción, y aquí en este sentido lo ideal es que nosotros vamos marcando las redacciones y los errores que encontramos y después los cambiemos para modificarlo finalmente. Aquí no se recomienda ir modificando encima, ¿ya? Sino que es que nosotros modificamos y guardamos como otro archivo. Es como cuando ustedes dicen, este sí que sí, este es el sí que sí, final, final. ¿Ya? Entonces, no es porque nosotros queramos tener una serie de documentos, sino que muchas ideas, de repente, con esta limpieza mental que nosotros hacemos posterior al terminar el manuscrito, a veces repetimos y a veces decimos que no sirve, pero después igual nos pueden servir, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por eso se sugiere eso, que no solamente lo escribamos encima, sino que también lo guardemos, no lo eliminemos, los borradores, ¿ya?
Y también en esta fase también podemos reestructurar el manuscrito, ¿ya? Porque a veces con este alejamiento que nosotros tenemos y esta limpieza que hacemos como mental del asunto, lo leemos posteriormente y decimos, no, sabes que este párrafo va más arriba, este párrafo va abajo, y ahí se nos desordena la bibliografía, la referencia en Vancouver, se nos desordenan todas, pero esa es la idea, ya de que nosotros podamos responder adecuadamente a lo que indica la revista. ¿Para qué? Para que el artículo sea publicado. Si eso es lo que nosotros buscamos, que sea publicado, ¿cierto? Entonces, una vez que ya hagamos todo esto, nosotros debemos revisarlo completamente en cuanto a ortografía, puntuación y gramática, ¿ya? Y coincidir las citas bibliográficas. Y en este sentido, eso sería con ese paso nosotros terminamos la edición final. Bueno, y el último paso, pero como dice aquí la chiquilla, no menos importante, es realizar el repaso final del manuscrito completo. Ya cuando ya hemos hecho esto, todo lo anterior, incluso cuando ya hayamos realizado toda la edición, la corrección de estilo y todo lo demás, siempre es importante hacer una revisión de forma integral y con especial atención en las partes importantes que son llamativas para el lector. Por ejemplo, el título, ¿ya? El resumen, la introducción, ya que esos son aspectos de suma importancia que le van a dar como la cara visible a su manuscrito, ¿ya? Y en cierta forma, lo que se recomienda acá también es que se lea en grupo completo, porque cuando generalmente uno dice, dos cabezas piensan más que una, y es verdad, nosotros muchas veces estamos tan colapsados con tantas cosas en la vida, ya no solamente la vida académica, sino que es importante que se revise completamente y todo el grupo quede conforme con esa edición final, ¿ya? Y también analizar este último. Generalmente pasa que en esta parte de la edición final o repaso final uno dice, no me gusta esa palabra en la conclusión, como que no cierra bien ya. Eso en el aspecto final uno lo tiene que acá realizar en el repaso final. Y aquí nosotros debiéramos reflexionar como lector, abstraernos de que somos autores y como lector diría, hoy me interesa este artículo para yo utilizarlo en una investigación. A ese pensamiento debemos llegar en esta evaluación final. Bien, y ahora para terminar, ya estamos terminando la clase y por eso está tan sonriente ahí la niña, que nosotros debemos verificar la selección de la revista, que esto se refiere a todo lo que es el paso de la publicación, ¿ya? Y en este sentido debemos estar muy seguros que es la revista que elegimos, que tiene el manuscrito, está escrito, valga la redundancia, como lo indica la revista, y la escritura con la que se encuentra el manuscrito es la que a mí me satisface, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, siempre es importante verificar la selección de la revista. Ha pasado, y a mí me ha pasado personalmente también, que he visto así, hemos escrito el manuscrito lindo, precioso, y digo, no, como que no me tinca esa revista, así como el tercer ojo, y pasa, ¿ya? Y por eso es importante, y eso no es que cambie la vida, sí se cambia la referencia, a lo mejor el estilo, sí, es una pega más, pero es importante porque uno con el manuscrito tiene que quedar conforme. Como les decía en un inicio, este es un proceso sumamente agotador, es cansador, pero a la vez es muy enriquecedor. Y cuando uno se enriquece es porque lo motiva. Entonces, cuando uno quiere publicar algo, esto nos tiene que motivar y nos tiene que decir, esto sí va a quedar súper bonito y por eso es tan importante verificar una y otra vez la revista. ¿Ya? Y en este sentido, es lo que yo le hablé de la revista, en la clase de la revista, tenemos que elegir una buena revista que esté indexada y que lo ideal es que tenga siempre revisión de pares. ¿Ya? Otro aspecto que el proceso de publicación y que yo creo que lo tienen que hacer con sus docentes tutoras, si bien no es objetivo de la asignatura el enviar el manuscrito a una revista, porque no responda quizá al objetivo ni tampoco a los resultados de aprendizaje, sí es importante yo creo de que se haga el proceso de envío de artículos, ¿ya? Y en este sentido, siempre las revistas piden la carta de presentación que se llama, ¿ya? Y esta carta de presentación
es una carta que explica el contenido del trabajo, las razones por las cuales se selecciona en la revista, en donde también se resaltan las bondades o el aspecto importante del manuscrito, eh, y que en este sentido damos a conocer de que el manuscrito no se ha publicado en otras revistas, es que es un manuscrito que tiene todas las características científicas, que ha pasado por una rigurosidad científica, ¿cierto? Y también en esta carta de presentación se escriben todos los autores, ya que es lo que yo les decía cuando estábamos viendo la autoría, todos los autores, y también algunos piden, hay algunas revistas que hacen carta de presentación aparte, o sea, usted manda el manuscrito, carta de presentación, hoja del título, hoja de los autores, ¿ya? Pero en esta carta siempre todos los autores tienen que firmarla. Eso siempre lo piden las revistas. ¿Por qué? Porque eso sirve para evidenciar de que todos los autores que declara aquel que envió a la revista participaron en la elaboración del manuscrito. Bueno, y el último paso es esperar los resultados. Ya nosotros nos elaboramos en estas 20 semanas que quedan, 18 a 20 semanas que nos van a quedar, ¿cierto?, de la elaboración del manuscrito. Siempre debemos esperar los resultados, que es la primera actividad que realizan los editores en jefe, ¿cierto?, de la revista, en donde se envían a los pares evaluadores, que es el proceso más largo que se tiene, porque los pares evaluadores se demoran entre 2 a 4 meses en enviar los resultados a la revista, y de ahí la revista lo envía al autor. Entonces es largo, ya no debemos esperanzarnos. Solamente las revistas que están muy bien indexadas, muy bien indexadas, tienen una respuesta rápida, ¿ya? Y esa respuesta rápida se asocia mayormente a que el editor en jefe realice una revisión primaria de la investigación. Esto quiere decir, por ejemplo, si es una revista, por ejemplo, de salud pública, y yo escribo, no sé, de ingeniería en la educación, obviamente la revista va a rechazar ¿ya? Va a rechazar ese manuscrito porque no se acopla al objetivo o al alcance que tiene la revista. Por eso es tan importante la selección de la revista, colegas y chiquillos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, esta parte es la más tediosa, de repente como que es la más, como que la más lenta de todo el proceso, pero después si sale publicado, sale seleccionado para publicación, es una alegría tremenda que sienten los autores. Y eso es lo que esperamos que ustedes sientan. Y por eso es tan importante que este proceso se termine con el envío, que les vuelvo a repetir, no es un objetivo de la asignatura, sin embargo, es importante porque eso nos va a ayudar también a la vida profesional y académica de cada uno de nosotros. ¿Ya? Bien, hemos terminado. Y bien, como dice ahí la señorita, dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que comenzar a trabajar y a escribir su artículo. Espero que le haya servido esta clase. Cualquier cosa, duda, consulta, pregunta, aseveración, estamos atentas. Mi mail es cibeles.gonzalez@v.cl. Se pueden comunicar directamente conmigo para cualquier consulta con respecto a esto. Les invito a animarse, a motivarse mucho con la escritura científica. Va a ser un proceso que es arduo, pero les vuelvo a decir, es muy enriquecedor, es muy entretenido, y los resultados que se van a lograr con esta revisión van a ser muy buenos para la enfermería. ¿Ya? Les dejo un abrazo y nos volvemos a encontrar en otra clase.